Él es un director ejecutivo frío y distante, ella es una conserje pobre, dos mundos completamente diferentes, pero el destino los une justo cuando el amor comienza a florecer, su familia la humilla, ella se aleja, pero él se niega a dejarla ir. ¿Pueden superar todo para estar juntos? Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirte al canal para que no te pierdas más historias significativas. En la sede del grupo Sterling, un lugar donde los poderosos y ricos iban y venían cada día, había una joven que hacía su trabajo silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Agnes no usaba vestidos elegantes ni zapatos de diseñador ni pertenecía a este mundo de lujo, pero todas las mañanas antes de que llegaran los empleados de la oficina, Agnes ya estaba allí limpiando los grandes salones, barriendo los pasillos y asegurándose de que todo en el edificio permaneciera impecable. Aunque el trabajo era agotador, nunca se quejó. Necesitaba este trabajo para sobrevivir y pagar viejas deudas de su pasado a pesar de sus luchas. Agnes poseía una resistencia poco común. Nunca se inclinó ante el destino ni se dejó sentir inferior por las palabras desdeñosas de los demás. Trabajo merecía respeto siempre que se hiciera con sinceridad. En contraste, Amy Sterling, la joven directora ejecutiva de la corporación, era un tipo de persona completamente diferente, nacido en una familia adinerada. Era de mente aguda, decisivo y completamente inigualable en el mundo empresarial. Amy era frío. Rara vez mostraba emociones y siempre mantenía su distancia de quienes lo rodeaban. A sus empleados era un director ejecutivo intimidantemente estricto con su familia. Era una fuente de orgullo, pero también un hombre impredecible, imposible de controlar. El trabajo era su única prioridad, todo lo demás, especialmente el romance, era insignificante, pero el destino tiene una forma de orquestar lo inesperado. Ese día estalló un gran escándalo dentro de la empresa. Documentos confidenciales de un importante proyecto del grupo Sterling se habían filtrado a un competidor. La noticia se extendió rápidamente y la sospecha cayó directamente sobre Amy. Corrieron rumores de que había revelado información descuidadamente durante una reunión con socios comerciales. Los medios se dieron cuenta de inmediato. Compartir RS se inquietó y el Departamento de Relaciones Públicas entró en caos. Si Amy no limpiaba su nombre pronto, su reputación se arruinaría permanentemente. En ese momento crítico, la última persona que alguien esperaba dio un paso al frente. Agnes había estado cerca de la sala de reuniones ese día y, gracias a su aguda observación, recordaba claramente a un empleado senior que accidentalmente dejó documentos importantes. Nadie más se había dado cuenta, pero ella, sin dudarlo, Agnes informó la verdad a seguridad poco después de que el verdadero culpable fuera expuesto, y todo el malentendido se resolvió en solo unas horas. La mayor amenaza para la carrera de Amy había sido neutralizada. Amy no era del tipo que presta atención a los demás fácilmente, pero esta vez no podía ignorar a Agnes. La miró a la pequeña mujer con su sencillo uniforme de conserje con profunda contemplación, una don nadie, sin estatus, sin influencia, pero ella era la única que había visto la verdad, mientras que todos los demás se habían vuelto contra él desde ese momento. Amy supo que era diferente después del escándalo interno. Amy se encontró notando a Agnes con más frecuencia al principio. No entendía por qué se sentía tan atraído por ella. ¿Eran sus agudos instintos o la tranquila fuerza que tenía? Cualquiera que fuera la razón, no podía negar que sus ojos siempre parecían buscarla. Comenzó a observar la forma en que trabajaba, diligente, meticulosa, sin aflojar ni un momento. También notó que siempre que pensaba que nadie la estaba mirando, se paraba junto a las ventanas del piso superior, mirando hacia la ciudad con una mirada distante en sus ojos. ¿En qué estaba pensando? ¿Tenía sueños propios? Por alguna razón Amy quería saber. En los días que siguieron, él comenzó a acercarse a ella. Al principio, fue solo una conversación casual. ¿A qué hora empiezas a trabajar todos los días?, le preguntó una mañana cuando la vio limpiando el salón principal. Agnes se congeló, sorprendida de que el hombre que nunca había reconocido a nadie fuera de su círculo íntimo, especialmente a un conserje, estuviera hablando con ella. 5 de la mañana. Señora Amy asintió y se alejó sin decir otra palabra, pero después de ese día, él comenzó a aparecer a esa hora exacta con más frecuencia.
observándola trabajar en silencio y ocasionalmente haciendo preguntas simples. Al principio, Agnès pensó que era solo una curiosidad pasajera, pero luego Amy comenzó a llamarla por su nombre en lugar de por el conserje. Incluso recordó que ella prefería el té al café, que tenía la costumbre de quedarse sola para observar la ciudad después de su turno. Él estaba tratando genuinamente de comprenderla y eso hizo que su corazón vacilara, pero sabía que la brecha entre ellos era demasiado grande. Amy era la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria, ella solo era una pobre conserje. Los mundos nunca estuvieron destinados a colisionar, así que no importaba lo conmovida que se sintiera, trataba de mantener la distancia, pero un evento inesperado lo cambió todo ese día. Agnès fue citada repentinamente a la oficina de administración. Un empleado de la compañía la acusó de robar un reloj caro que pertenecía al director financiero. Cuando la confrontaron, Agnès estaba completamente aturdida. Yo no lo hice, pero todos los ojos estaban llenos de sospechas. Soy una pobre conserje. Si alguien afirmara que había robado por dinero, nadie se sorprendería. Nadie miente en una situación como esta. Agnès, un gerente habló. Si lo admites ahora, podríamos considerar la indulgencia. Agnès apretó los puños. Ella no lo había hecho. Preferiría perder este trabajo que confesar un crimen que no cometió. Pero justo entonces, una voz profunda y fría resonó por la habitación. Si alguien necesita admitir su error ahora mismo, son ustedes. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Amity estaba parada allí. El aire en la habitación se volvió sofocantemente tenso. Señora Amity, el gerente tartamudeó. Amy dio un paso adelante. Su mirada aguda recorrió a todos. ¿Estás acusando a un empleado sin una pizca de evidencia? El gerente presentó rápidamente imágenes de vigilancia que mostraban a Agnès pasando por el área donde el reloj había sido colocado esa mañana temprano, pero Amity simplemente lo miró antes de curvar sus labios en una sonrisa fría. Qué ridículo. Sacó su teléfono y reprodujo un video diferente. En ese metraje estaba claro que otro empleado había tomado el reloj, pero luego lo deslizó en el carrito de limpieza de Agnès sin que todos se dieran cuenta. Amity se volvió hacia Agnès, su voz tranquila pero autoritaria. Agnès, no necesitas explicar nada. Confío en ti. Agnès abrió mucho los ojos de todas las personas que dudaban de ella. El único que estaba a su lado era Amry Sterling. Su corazón tembló por primera vez después de ese día. Agnès ya no podía mirar a Amry de la misma manera. Ya no era la chica de voluntad fuerte que fácilmente podía fingir que nada había sucedido. Él confiaba en ella, y en toda su vida nadie había hecho eso antes. La próxima vez que se encontraron, Amity la miró profundamente y dijo en voz baja: quiero protegerte. Agnès negó con la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro: no tienes que, Amy, somos demasiado diferentes. Yo no puedo estar contigo. Porque yo no quiero ser una carga para ti. No quiero que la gente me menosprecie cuando estoy a tu lado. Amity se quedó en silencio por un largo momento. Luego él extendió la mano y tomó suavemente su pequeña mano en la suya como: Agnès, no eres una carga, eres alguien a quien quiero proteger. Agnès sintió que su corazón se aceleraba salvajemente, pero todavía no podía sentir. ¿Podría realmente alcanzar esta felicidad después de esa conversación? Agnès sabía que se había enamorado de Amity. No importaba cuánto intentara negarlo, no podía ignorar el hecho de que él era la primera persona en confiar en ella, protegerla y hacerla sentir valorada. Pero ¿podría este amor realmente sobrevivir? Agnès todavía tenía miedo. Sabía muy bien cuán grande era la brecha entre ella y Amy. No pertenecía a su mundo. Aún así, Amity nunca la obligó. Él continuó cuidándola en silencio, esperando pacientemente como si le diera tiempo para darse cuenta de que sus sentimientos eran reales. Y justo cuando Agnès finalmente comenzó a creer, justo cuando se atrevió a pensar que tal vez, solo tal vez, podría amar y ser amada, el desastre golpeó. La madre de Amy había descubierto a Lorraine Sterling, una poderosa, ingeniosa y ambiciosa mujer. No era solo la esposa de un rico hombre de negocios, era la fuerza detrás de los lazos políticos y comerciales del imperio Sterling. Para ella, todo en la vida de Amy tenía que ser impecable: su carrera, su reputación y la mujer que se convertiría en su esposa, una pobre conserje. Nunca. Ese día Agnès estaba limpiando el vestíbulo principal cuando un grupo de individuos bien vestidos llegó. Liderándolos,
Era una mujer de aspecto regio, sus rasgos afilados. Su presencia exudaba fría autoridad. Lorraine Sterling caminó directamente hacia Agnes. Así que eres la mujer que sedujo a mi hijo. Su voz no era fuerte, pero tenía una autoridad innegable a su alrededor. Los empleados curiosos comenzaron a detenerse y observar. Agnes apretó los puños. No era ingenua. Sabía exactamente quién era esta mujer. Señora, creo que ha habido un malentendido. Malentendido. Línea, soltó una risa fría. ¿Crees que no conozco a una chica pobre como tú aferrándose a Amidi? Usando su compasión para escalar más alto. ¿De verdad crees que podrías convertirte en la dama de la familia Sterling? Sus agudas palabras cortaron directamente el orgullo de Agnes como una cuchilla. Los susurros ondularon a través de la multitud. Agnes se obligó a mantener la calma. Nunca tuve la intención de aprovecharme de Ame y la mirada del bien de Lorraine la recorrió con desdén como si fuera algo sucio e insignificante. Entonces déjalo inmediatamente. Agnes se congeló. Mi hijo no puede amar a una chica tan humilde como tú. Si tienes algo de respeto por ti mismo dejarás de aferrarte a él. Los ojos de Lorraine se llenaron de desprecio. ¿De verdad pensaste que solo porque él te ayudó una vez tuviste derecho a soñar? Deja de engañarte a ti mismo con nuestra familia. No eres más que una mancha. El corazón de Agnes se apretó. Podía soportar el desprecio de los demás. Estaba acostumbrada, pero lo que más le dolía era saber que por su culpa Amri se vio obligado a ir en contra de su propia madre. Él lo tenía todo: poder, riqueza, estado, pero por ella tuvo que enfrentar la desaprobación de su familia. ¿Tenía ella derecho a dejar que eso sucediera? No. No podía ser tan egoísta. Agnes apretó los dientes reprimiendo las lágrimas, respiró hondo, luego encontró la mirada de Lorraine con una resolución inquebrantable. Entiendo, señora. ¿Qué entiende usted? Me iré. Los labios de Lorraine se curvaron en satisfacción. Bueno, al menos finalmente sabes cuál es tu lugar. Ese mismo día, Agnes presentó su renuncia. Cuando Amidi escuchó la noticia, él la buscó de inmediato. Agnes, ¿qué es esto? Él la agarró por los hombros. Sus ojos se llenaron de urgencia. ¿Por qué te vas de repente? Agnes lo miró. Su corazón se retorció dolorosamente. Ella lo amaba, pero no podía dejar que este amor lo destruyera. Ame y nunca debí ser parte de tu mundo. Debería haberme ido desde el principio. No digas algo tan ridículo. Su voz era baja mezclada con ira. ¿Mi madre vino a verte? Agnes apretó los puños. Eso no importa, no importa. El tono de Amy se volvió más agudo. Agnes, te dije que te protegería. No me importa quien se oponga a nosotros. Pero me importa. Agnes de repente levantó la voz. Amidi se puso rígida, lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su resolución se mantuvo firme. Amidi, puede que puedas oponerte a tu familia ahora, pero durante toda la vida ¿puedes protegerme del ridículo? El juicio para siempre no. No puedes y me niego a ser la razón por la que tienes que sacrificarlo todo. Un pesado silencio cayó entre ellos. Los puños de Amy se apretaron a él. No le importaba lo que pensaran los demás excepto Agnes. Ella había tomado su decisión, eligió dejarlo, y aunque su corazón se estaba rompiendo, él sabía que en este momento ninguna palabra podría hacer que se quedara. Agnes se alejó. Amidi la vio desaparecer en la distancia, el dolor dentro de él hinchándose como una tormenta. Furiosa, nunca se había sentido tan impotente, pero si ella pensó que este era el final, estaba equivocada. Amidi nunca se había sentido tan impotente antes. Él tenía todo poder, riqueza, estatus, pero no podía aferrarse a la mujer que amaba. Agnes se había ido. Ella dejó la compañía, cortó todo contacto y lo evitó a toda costa. Amy sabía que no lo estaba haciendo porque no lo amara, sino porque era demasiado orgullosa, demasiado digna para aceptar un amor que venía con humillación, y la que estaba detrás de todo era su madre. ¿Por qué hiciste esto? Amidi confrontó fríamente a Lorraine en la lujosa sala de estar de la finca Sterling. Su madre estaba sentada en una silla de terciopelo rojo, su comportamiento tranquilo como si no hubiera hecho nada malo. Simplemente hice lo que necesitaba para terminar, removió su té tranquilamente. Un humilde conserje no tiene lugar en nuestra familia. Esto no tiene nada que ver contigo. Amidi apretó los dientes, su voz fría como el hielo. A quien amo no es asunto tuyo. Lorraine dejó su taza de té, su mirada aguda. ¿Crees que el matrimonio es solo sobre amor? Una mujer sin estatus, sin riqueza, sin antecedentes, ve ¿qué puede traerte además de problemas suficientes? Amy golpeó su mano sobre la mesa haciendo temblar la taza de té. No tienes derecho a decidir por mí. La miró directamente, sus ojos firmes. Nunca la abandonaré. Las cejas de Lorraine se fruncieron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Luego adelante y encuéntrala, sonrió, pero apuesto a que nunca lo harás. Amidi apretó
Los puños sabía que su madre no estaba fanfarroneando, tenía poder e influencia, y si quería borrar a alguien como Agnès de su vida tenía los medios para hacerlo, pero no iba a dejarla ganar. Durante los días que siguieron, Amy buscó a Agnès por todas partes, fue al pequeño apartamento donde había vivido, pero el propietario dijo que ella se había mudado. Él contactó a sus antiguos compañeros de trabajo, pero nadie sabía a dónde había ido. Ella se había desvanecido como si nunca hubiera existido. La rabia ardía dentro de Amy. Esta no era solo la decisión de Agnès. Su madre debió haberla presionado para que se fuera. Él se negaba a aceptar que no creía que Agnès pudiera simplemente alejarse de lo que tenían. Ella podía evitarlo, pero no podía escapar de su propio corazón. Mientras tanto, Agnès había comenzado una nueva vida. Se mudó a otra ciudad y encontró un trabajo en un pequeño café. El trabajo era duro y el salario bajo, pero al menos esta era una vida que había elegido para sí misma, donde nadie podía menospreciarla. Todos los días trabajaba incansablemente, decidida a demostrar que no necesitaba la ayuda de nadie para sobrevivir, pero no importaba cuánto lo intentara, su corazón, y cada vez que pensaba en Amy, extrañaba sus ojos, su voz, la forma en que la tocaba tan suavemente, pero ¿podía el amor superar la realidad? Se recordó a sí misma que había tomado la decisión correcta. No regresaría a menos que pudiera presentarse ante Amy como su igual, no como una niña pobre que necesitaba su protección. Amy nunca se dio por vencido. Pasaron 3 meses y aún no podía encontrarla, pero se negaba a dejar de buscar. Contrató investigadores privados, utilizó todos los recursos que tenía, pero Agnès seguía siendo un misterio sin resolver. Una vez más, su madre apareció ante él con una expresión de suficiencia en su rostro. ¿Ves? Te dije que una mujer como ella nunca estuvo destinada a estar contigo. Se fue sin mirar atrás. Amy se burló. Te equivocas. Lorraine entrecerró los ojos. Simplemente no está lista todavía, pero tarde o temprano la encontraré. Su mirada se fijó en la de su madre, llena de una determinación inquebrantable, y cuando lo haga, nada nos separará de nuevo, ni siquiera tú. Lorraine se quedó en silencio. Sabía que Amy no se detendría. Agnès podía huir de él, pero su amor por ella nunca podría borrarse. ¿La encontraría Amy si Agnès realmente se hubiera rendido con él? El destino nunca los había separado realmente. Se avecinaba una tormenta que los volvería a unir de la manera más peligrosa y de alto riesgo posible. Sterling Corporation estaba al borde de la crisis. Estalló una demanda contra la junta ejecutiva de la empresa acusándolos de corrupción en proyectos importantes. Los accionistas se dividieron en 2 facciones, una apoyando a Amy y la otra intentando para derrocarlo. Agnès leyó las noticias e inmediatamente fue a la conferencia de prensa. El caso atrajo una intensa atención de los medios y durante una conferencia de prensa crucial apareció un testigo inesperado. Agnès dio un paso al frente como testigo clave al haber encontrado accidentalmente documentos sospechosos de ejecutivos de alto rango cuando aún trabajaba en la empresa, pero esta vez ya no era la conserje silenciosa del pasado. Se paró frente a docenas de cámaras enfrentándose a algunas de las personas más poderosas sin miedo, y en ese mismo momento sus ojos se encontraron con los de Amy. En el segundo en que Agnès presentó la evidencia, los involucrados inmediatamente intentaron silenciarla. Un grupo de reporteros plantados por los rivales de Amy rápidamente indagó en su pasado burlándose de ella. ¿Cómo podría un simple conserje tener derecho a hablar sobre asuntos corporativos? Comenzaron a difamarla, tergiversando su historia personal con Amy en un escándalo público. En ese mismo momento, Amy subió al escenario. Tomó la mano de Agnès y la jaló para que se parara a su lado frente a todos con voz firme e inquebrantable. Declaró que cualquiera que se atreva a ir tras ella irá en mi contra. Toda la sala cayó en un silencio atónito. Volteó su mirada hacia los que atacaban a Agnès. Su expresión era fría. La fría Agnès no necesita la aprobación de nadie. Está aquí hoy no por mí, sino porque es la única lo suficientemente valiente para decir la verdad. Luego, mirándola a los ojos, su voz se suavizó pero permaneció resuelta. Pero si necesita un título para que la proteja,
que se sepa que la amo y no permitiré que nadie le falte el respeto a la mujer que amo. Después de la conferencia de prensa, Agnès se fue en silencio, pero esta vez Amy no la dejaría desaparecer de nuevo. La encontró en la azotea de un edificio antiguo, el mismo lugar donde tuvieron sus primeras conversaciones cuando ella era solo una conserje que limpiaba las relucientes oficinas de su corporación. «Así que has estado aquí todo el tiempo», dijo mientras se acercaba. Su voz era cálida. Agnès se giró hacia él. «No tenías que hacer eso, Amy». Ella le dio una sonrisa melancólica. «Lo tienes todo y yo. Solo soy alguien así. Escúchame, Agnès». Tomó sus manos entre las suyas. «Pasé toda mi vida persiguiendo el poder, pero cuando te perdí, me di cuenta de que nada de eso importaba sin ti. No necesito que cambies. No necesito que demuestres nada». Su voz se volvió más fuerte. «Emoción, solo te necesito a mi lado». Agnès lo miró fijamente por un largo momento. Por fin ya no podía negar sus propios sentimientos. Se acercó apoyando su mano contra su pecho donde su corazón latía ferozmente. «Estoy cansada, Amidi», susurró, sus cejas fruncidas por la preocupación. «Estoy cansado de obligarme a mantenerme alejado de ti». Amey se quedó quieto y luego la atrajo a sus brazos sosteniéndola como si dejarla ir significara perderla. Música. Para siempre. Unas semanas después la demanda terminó y Amy conservó su puesto como director ejecutivo. Se hizo justicia, los funcionarios corruptos fueron responsabilizados, pero lo más importante es que Amy y Agnès estaban juntos. Su madre Lorraine todavía no lo aprobaba del todo, pero ya no podía negar la verdad. No importaba lo que hiciera, su amor era inquebrantable. Vio a su hijo verdaderamente feliz por primera vez de pie junto a la mujer que amaba. Al final eligió el silencio. Tal vez algún día finalmente entendería que el amor no se trataba de estatus o riqueza, se trataba de dos corazones latiendo como uno solo. Agnès ya no era la conserje silenciosa en las sombras, se había convertido en una mujer fuerte, una que se atrevía a amar, a luchar por lo que ella creía. Y Amy, él no solo había encontrado el amor, había encontrado el verdadero significado de la vida. Estaban juntos bajo el resplandor dorado del sol poniente, sabiendo que esto era solo el comienzo. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si disfrutas de este contenido, no olvides hacer clic en me gusta, comparte esta historia con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias significativas.